la grabación, ¿no? Hemos estado trabajando en un archivo en Colab que se llama inicio 03, donde hemos visto algunas funciones de la librería matplotlib. Activemos la lupa por acá. Algunas funciones de la librería matplotlib, y para esto pues tenemos que realizar primero que todo la importación de la librería matplotlib. La sublibrería pyplot o pyplot es la que va a albergar esas funciones que nos permiten realizar gráficas. Entonces llamamos a la sublibrería pyplot de la librería matplotlib, le colocamos un alias y también llamamos a la librería numpy, ¿vale? Lo que voy a hacer es conectar de una vez, hacer una solicitud de conexión de esta máquina para repasar las funciones que hemos visto con matplotlib, luego de ejecutar esta celda que tenemos aquí, que es la celda que nos va a llamar a nuestras librerías, ¿vale? Entonces decíamos que con la función plot podemos realizar gráficas en las que se unen los puntos, ¿no? La función plot utiliza dos datos, los valores de X y los valores de Y, para realizar la gráfica en un eje coordenado X y Y, ¿vale? Vimos algunas modificaciones de nuestras gráficas, perdón, de nuestra gráfica plot con los marcadores, los colores, las uniones, es decir, los tipos de línea que usamos para unir esos puntos. Vimos algunas estructuras y todas estas formas de realizar las gráficas las podemos encontrar en el link que se encuentra aquí en nuestro archivo Colab. Cuando le damos clic a tipos de línea, entonces ahí podemos ver la diferente codificación que podemos encontrar para los tipos de línea que nosotros deseemos. Sin embargo, pues hemos utilizado el llamado a los diferentes tipos de línea de manera directa dentro del mismo argumento de la función plot. Si queremos graficar una línea verde con los marcadores de las cruces, bueno, le colocamos el AG y el más, y esto dentro de la comilla simple. Pero si no lo vamos a hacer así, entonces lo que hacemos es dentro de nuestra función plot, es decir, dentro del paréntesis, no solo colocamos los valores de X y Y, sino que como un argumento adicional colocamos esa palabra reservada, ese argumento, ¿sí?, que nos va a definir algo en la estructura de la gráfica. En este caso, aquí estamos colocando el tipo de línea, la manera en la que se va a realizar esa línea, y decimos que la codificación que utilizamos aquí es una tupla con el código 011. Esa tupla va a permitir entonces que la gráfica venga en una línea punteada. Pero también podemos realizar esa misma gráfica. Simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a copiar esto. Listo, y voy a decirle que esto es similar a utilizar, decirle que esto es similar a utilizar ya no este símbolo que está aquí, sino colocar un punto como marcador, un punto. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí un salto de línea para comprobar que esta gráfica es similar a la que tenemos aquí arribita. Miren, tenemos estas dos líneas, ¿cierto? La diferencia con la de arriba es que estamos diciéndole que el marcador y la línea que va a seguir esos marcadores va a tener este código 011, es una tupla. Esta es una forma de hacerlo, y la otra forma como la que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces
voy simplemente a dejar como comentario esta instrucción por un momento. Recuerden que el ejecutar esta instrucción me entrega esta gráfica que está acá, ¿no? Una gráfica de solo puntitos azules. Entonces ahora voy a colocar esta instrucción, la voy a colocar como comentario, coloco aquí el numeral y vamos a ejecutar esta instrucción. Aquí se están ejecutando los valores de X y de Y, pero para esta ocasión estamos utilizando el marcador del punto. Bien, ejecutamos, bueno, punto, creo que es 2 puntos, perdón, me disculpo aquí, creo que es 2 puntos, sí. El marcador no es de un solo punto, sino de 2 puntos. Y resulta ser similar a la ejecución que tenemos aquí arribita, ¿no? Entonces, vemos ciertas diferencias. Por ahora voy a regresar a la ejecución que teníamos antes y vamos a dejar como comentario esta instrucción, donde nos dice que esta ejecución del plot es similar a esta ejecución del plot, pero utilizando los marcadores de los 2 puntos, ¿vale? Y también otra función que nos permite graficar es la función scatter, que grafica únicamente los puntos en X y en Y. Entonces, para esta función también se necesitan dos ejes coordenados, dos valores dos valores, un valor en X y otro valor en Y, que nos permite graficar los puntos como una dispersión. Otra función de la que hablábamos era la función ist, que nos iba a entregar gráficas de barras a manera de un histograma y que esta función tenía algunos argumentos que permitían modificar la estructura de la gráfica, ¿no? El número de barras, el color límite, bueno, algunos argumentos dentro de la función is que modificarán la manera en la que se ven esas barras. Otra función de la que hablamos fue la función py, que nos muestra nuestro conjunto de datos como una distribución de todo el total, por así decirlo, de todos los datos, de la suma total de los datos, mejor, de la suma total de los datos como una comparación porcentual, ¿no? El hacer la relación de un dato con respecto a la suma de los datos me entrega una comparación porcentual de ese dato. Y esa comparación porcentual se ve de manera gráfica en el respectivo gráfico de pastel o función py. ¿Listo? También en la función py nos vamos a encontrar con ¿cómo diríamos? Algunos argumentos que nos van a permitir darle ciertas características a nuestro gráfico para que, pues, embellecerlo de cierta manera. Otra gráfica, no sé si alcanzamos a hablar de esta, sí. Otra función de la que hablamos era la función boxplot, que nos permitía ver los datos desde un punto de vista gráfico de un diagrama de cajas y bigotes. En el diagrama de cajas y bigotes, recuerden, tenemos una mediana y un rango intercuartílico. Y esto se va a ver precisamente desde ese punto de vista, desde el punto de vista gráfico, ¿no? El rango intercuartílico, si nosotros lo proyectamos al eje vertical, nos vamos a dar cuenta que está iniciando el primer 25% en un valor entre tal vez 46 y 50, bueno, no por ciento, sino unidades, y que la mediana se encuentra un poco por encima de 50, tal vez 51, y que el primer 75% llega casi que hasta el valor de 55. Entonces, aquí podemos ver desde un punto de vista gráfico nuestro rango intercuartílico y el valor de la mediana, pero también podemos ver el rango de los datos de manera normal.
el rango de los datos dentro de la distribución de este valor X. Recuerden que esta distribución de los valores de X es una distribución normal. Utilizamos la función normal de la librería random para encontrar una distribución de datos, aproximadamente unos 100 datos, con una media de 50 y una desviación de 5. Y esta media de datos, estos 100 datos, tienen un rango normal, ya no es rango intercuartílico, sino un rango de datos que va a estar definido por los bigotes de esta caja, por los límites de esta caja, ¿sí? Sin embargo, vemos que hay un dato que se sale de la acumulación de los datos. Gráficamente, podemos ver que todos los datos van a estar cerca de entre un poco más de 35, un poco menos de 40 y llegará por mucho hasta 64, ¿sí? O menos de 65. Esa va a ser la distribución normal de los puntos. Sin embargo, como se utilizó la función random, o mejor la librería random, la función normal, esto entregó un valor aleatorio para X y uno de esos valores aleatorios de X está un poco por fuera de ese rango de valores máximos y mínimos de nuestro conjunto X. Y eso se ve como si fuera un puntico que tenemos ahí. Esto nos lo entrega la función boxplot, ¿vale? Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 funciones que nos van a permitir realizar gráficas de nuestro conjunto de datos. Bueno, aquí usamos la función max de x para ver cuál era el valor de x en ese punto, a qué correspondía el valor de x por fuera de ese conjunto de puntos. Y habíamos dejado como preámbulo la palabra reservada subplot y les dije que era diferente la ejecución a otra palabra también reservada en Matplotlib, que es la palabra subplots. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la función subplot, cómo trabaja la función subplot, a qué corresponde. Vamos después a hacer como un empalme entre la función subplot y la función subplots para posteriormente ahí sí pasar a la función subplots y ver la diferencia entre las dos funciones. ¿Listo? Entonces vámonos primero que todo con la función subplot. Para esto voy a abrir un Excel. En un segundito abrimos por acá Excel. Bueno, no sé si hay preguntas hasta ahora. A ver, si hay preguntas, adelante, ¿vale? Con mucho gusto. Entonces, algo que voy a hacer aquí. Bien, imaginemos por un momento, voy a colocarlo así. Imaginemos por un momento que tenemos donde se vea un poquito más acá. Un poquito más amplio. Bien, imaginemos por un momento que tenemos esta matriz que está acá. Y también vamos a imaginar que en esta matriz, en este cuadrado de dos filas, dos columnas, miren que es una matriz de 2 por 2. Vamos a suponer que en esta matriz de 2 por 2 vamos a colocar gráficas, ¿listo?
Entonces, bueno, no sé, llamaré por aquí insertar. Hablemos de colocar una gráfica aquí, un objeto. Miren, esto que está acá. Esto es un objeto. Voy a colocarlo en una sección de nuestra gráfica por acá. Voy a colocar otro objeto de gráfico por acá, otro objeto de gráfico por acá y otro objeto de gráfico por acá. ¿Listo? Bien, espero que se alcance a ver. Espero que alcancen a ver que cada posición de la matriz almacena un objeto. Este objeto son simplemente límites, es una delimitación de las gráficas. ¿Listo? A esta delimitación la vamos a llamar una figura o en inglés un figure. ¿Listo? Y la letra. Entonces vamos a llamarlo a ese espacio, a este delimitador lo vamos a llamar una figura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí en nuestra matriz? Nuestra matriz está almacenando, podríamos decir que una gran figura que almacena pequeñas figuras, ¿sí? Tenemos una gran matriz que almacena o una gran figura que almacena pequeñas figuras. Cada una de estas figuras va a poder representar pues una gráfica de un conjunto de datos, ¿vale? Cada una de estas figuras va a poder representar una gráfica de un conjunto de datos. ¿Qué pasa con el objeto grande? Es decir, con la figura grande que alberga las otras cuatro figuras. Resulta que este objeto grande está separando las gráficas, las está separando en un eje matricial de dos filas y dos columnas. De tal forma que la primera gráfica, digamos que la que se encuentra en este punto, en la coordenada, digamos que en la fila 0, columna 0. ¿Listo? Este primer objeto que se encuentra en la fila 0, columna 0, en la primera fila y la primera columna, resulta que este gráfico va a ser el gráfico número 1 o va a ser la primera posición. El siguiente gráfico hacia la derecha, es decir, si yo me voy por la misma fila y salto al siguiente gráfico, este va a ser el gráfico número 2. Si hubieran más gráficos en esa fila, pues seguirían con el gráfico número 3, 4, 5. Cuando terminamos los gráficos en esa fila, pasamos a la siguiente fila. Aquí estamos hablando de un gráfico o un conjunto de 2 por 2. Entonces, al pasar a la siguiente fila, estaríamos hablando del gráfico número 3 y pasar al gráfico de al lado, el que se encuentra al lado derecho, sería el gráfico número 4. O sea, una matriz de gráficas de 2 por 2 me genera 4 gráficos en total y la manera de contarlos es desplazándome desde la primera fila, saltando entre las columnas. Cuando he recorrido todas las columnas de esa primera fila, salto a la siguiente fila para recorrer nuevamente las columnas de esa siguiente fila. Y así voy contabilizando los gráficos, el gráfico número 1, el gráfico número 2, el gráfico número 3, el gráfico número 4. Esta es la manera en la que vamos a representar los gráficos cuando los subdividimos. Y para esto vamos a utilizar la función subplot. ¿Listo? Subplot. La función subplot nos va a permitir dividir todo el objeto del gráfico, nos va a permitir dividir toda la figura en gráficas más pequeñas desde un punto de vista matricial. Y para esto, pues vamos a tener que decirle a nuestro subplot, a nuestra gráfica con subplot, decirle cuántas filas hay en nuestros gráficos y cuántas columnas. Y cada gráfico al que yo vaya apuntando, pues tiene una numeración. El gráfico número 1, el gráfico número 2, el gráfico número 3, el gráfico número 4, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Este es un pequeño ejemplo para
una subdivisión de 2 por 2. Voy a empezar haciendo una división más pequeña. Vamos a suponer que tenemos un gráfico de una subdivisión o un subgráfico de una fila y 2 columnas, ¿listo? Y luego vemos qué pasa si colocamos 2 filas y 2 columnas. Vamos con el primero, que es una fila, 2 columnas, y vamos a representar esos gráficos por aquí en nuestro column, ¿vale? Para esto, entonces, primero que todo vamos a definir los valores de X y de Y. X van a ser valores linealmente espaciados. Voy a utilizar la función linspace para X y vamos a decir que vamos a tomar para X los valores entre 1 y 10 y digamos que nos aparezcan 20 datos para X, ¿listo? Y Y, vamos a decir que Y es igual a X elevado al cuadrado, ¿vale? Vamos a definir estos valores para X y para y después de esto vamos a empezar a utilizar la función subplot. ¿Cómo utilizamos la función subplot? Recuerden que esta función es de la librería pyplot. Para llamar a la librería pyplot, pues vamos a tener que llamar a la librería matplotlib, luego a la librería pyplot y luego a la función subplot. ¿Listo? Vamos a tener que hacerlo de esta manera, pero como nosotros ya le dimos un alias a matplotlib.pyplot, vamos a colocar ese alias. Ese alias, acuérdense que es PLT. Aquí me hizo la importación automáticamente, no la voy a necesitar por el momento. Y ese alias lo llamamos PLT, entonces vamos a utilizar la función plt.subplot y abrimos paréntesis. Y dentro de la función subplot vamos a colocar primero el número de filas, n filas, coma el número de columnas, n columns, ¿sí? O n el número de filas, el número de columnas y el número del gráfico. ¿Listo? Y el número del gráfico. Acuérdense que voy a devolverme un poquito por acá. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una figura dividida de manera matricial, por ejemplo, regresemos aquí a nuestra figura de 2 por 2, ¿cierto? Cuando tenemos una figura dividida de manera matricial, 2 filas, 2 columnas, estamos contabilizando el número de filas, aquí, bueno, va a ser 2 filas, el número de columnas va a ser 2, y el número del gráfico, acuérdense que es hacia qué gráfico estoy apuntando. El gráfico 1, el gráfico 2, el gráfico 3 y el gráfico 4. Es hacia qué gráfico estoy apuntando. Es por esto que la sintaxis para la función subplot necesita 3 argumentos: el número de filas, el número de columnas y el número del gráfico al cual estoy apuntando. Voy a colocar entonces cada uno de esos números. ¿Profe? Sí, claro. ¿Podrías dejar eso como un comentario para tenerlo presente, por favor? O de alguna manera, eso que acabas de decir, tenerlo. Sí. Su merced se refiere a eso, sí, ¿cierto? Sí. Ok, claro. Muchas gracias. Sí, claro. No hay problema. Esto, sí, listo. Entonces, por aquí nos vamos a colocar el número de cada una de estos argumentos, ¿vale? Listo, vale, gracias ahí por comentarme. Sí, dejemos eso como comentario. Entonces colocamos, voy a hacer un gráfico de una fila, 2 columnas. Listo, vamos a tomar primero que todo esta fila. Listo, vamos a hacer esta figura. Este objeto figura tiene una fila y 2 columnas. Vamos a colocar 2 gráficas. Una fila, 2 columnas. Y vamos a apuntar al primer gráfico. Bueno, aquí nos sale la ayuda, ¿no?
nos dice que los argumentos, primero que todos los argumentos corresponden al número de filas y número de columnas, y que podemos colocarle keywords a los argumentos o KW argumentos. Podemos colocar KW argumentos, es decir, algunas características de los argumentos de la función subplot, y bueno, más abajo nos muestra cómo podemos acceder a esos keywords de argumentos o a esas palabras claves de los argumentos, ¿no? Entonces, por ahora voy a apuntar hacia el número del gráfico. Vamos a decir que el gráfico en el cual pues nos vamos a concentrar es el gráfico número 1, el que se encuentra en la primera posición, ¿vale? Este primer gráfico. Entonces voy a decir que el número que voy a colocar ahí es el número 1, el primer gráfico. Aquí ya he creado un objeto, pues digamos que una figura, un Canva, que nos divide ese gran objeto en una fila y dos columnas, y que estamos apuntando a la posición 1 para realizar nuestro plot. Para esto vamos a utilizar plt.plot. Entonces voy a decirle plt.plot de x, y. ¿Listo? Bien, si yo ejecuto este código así como está, vamos a ejecutarlo, no se va a ver mayor diferencia. Terminemos este código en punto y coma y volvamos a ejecutar. Si yo ejecuto este código así como está, no se va a ver mayor diferencia en la subdivisión de las gráficas. Voy a ver exactamente un solo gráfico, un solo subplot, ¿cierto? Voy a tenerlo ahí, pero voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a dirigirme al número del gráfico 2. Voy a decirle que ahora pasemos al gráfico 2. Para esto voy a copiar estas dos últimas líneas, ¿sí? Y voy a pegarlas aquí abajito. Y estas dos últimas líneas, que son similares a la anterior, van a tener como diferencia que en nuestro subplot vamos a cambiar el número del gráfico, ¿sí? Entonces aquí estoy apuntando a un número de gráfico 1. Voy a colocarle ahora que el número del gráfico al que voy a apuntar es el gráfico número 2. Tenemos una fila, dos columnas, igual que como la teníamos aquí arribita, una fila, dos columnas, ¿cierto? Ambas funciones me dicen que tengo una fila, dos columnas, pero que con una voy a apuntar al gráfico 1, con la otra voy a apuntar al gráfico 2. Voy a ejecutar, voy a dejar las mismas gráficas, los mismos plots. El último plot lo dejo terminado en punto y coma y vamos a ejecutar a ver qué nos sale. ¿Listo? Entonces ahora ya nos sale en un solo objeto, nos salen dos gráficas, una fila, un conjunto de gráficas de una fila y dos columnas. Voy a apuntar, voy a mirar el gráfico número 2. Voy a hacer alguna modificación en el gráfico número 2. El gráfico número 2 es el gráfico que está a la derecha. ¿Listo? Y voy a modificar un poco los marcadores, el color, ¿sí? Coloquemos por aquí un color rojo con marcadores, coloquemos círculos, ¿sí? Coloquemos marcadores rojos con círculos y ejecutemos para ver qué nos sale. Entonces, en la figura 2, la figura que está hacia la derecha, la figura 2 tiene marcadores rojos con círculos, ¿vale? Pero la figura 1, que es la que está en la izquierda, es la gráfica plot de manera tradicional, la que viene por defecto, la unión de los puntos que viene por defecto, ¿vale? Bueno, así es como vamos a empezar a separar nuestras gráficas. Podemos hacer gráficos. Bueno, voy a hacer algo. Aquí voy a mostrarles lo siguiente. Voy a apuntar al gráfico 1. ¿Listo? Apuntando al gráfico 1. Hay por ahora en el gráfico 1 solo hay un plot. ¿Listo? Solo hay un plot. Pero ahora
voy a colocar, digamos que nos vamos con otro plot. Voy a colocar otro plot y este plot voy a colocarlo al revés, y, x, y para este voy a utilizar los 2 puntos, ¿listo? Los marcadores de los 2 puntos. Digamos que sean marcadores negros, entonces K y 2 puntos. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues estoy apuntando hacia el gráfico 1, es decir, el gráfico que está más hacia la derecha, y en el gráfico 1 estoy realizando 2 gráficas. Una de las gráficas es X contra y la otra gráfica es Y contra X, o sea, estoy asumiendo que los valores de Y son los valores del eje independiente contra los valores de X. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, tal vez Y es demasiado grande, puede que nos dé aquí un valor muy grande. Voy a apuntar, ¿cuántos datos hay? 20. Voy a apuntar a los valores de Y, digamos que vayan, digamos que sean los primeros 5 datos de Y contra los primeros 5 datos de X. ¿Listo? Dejémoslo así. Entonces, voy a graficar los datos de Y contra los datos de X, pero no voy a utilizar todos los datos de Y. Voy a utilizar solo una sección, una parte de los datos de Y, los primeros 5 datos, es decir, desde el dato 0 hasta el dato 5. Acuérdense que la posición final se toma una posición antes, pero pues para no colocar ese 0 simplemente le coloco el 2 puntos. 2 puntos, 5. Acuérdense que aquí estoy haciendo algo que llamamos un slicing, ¿no? Estamos segmentando, particionando nuestros datos. Tengo los 5 primeros datos de Y contra los 5 primeros datos de X y los vamos a graficar acá. Voy a alejarme un poquito y ejecutemos esta celda que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, esos puntos negritos corresponden a la gráfica número 2 al segundo plot mejor, al segundo plot de la gráfica número 1 en nuestra segmentación de gráficas, ¿no? Miren que aquí abajito están los puntos o la línea punteada, se ve como una línea punteada porque pues siempre está alejado, tomamos solo 5 datos de Y, los enfrentamos contra 5 datos de X. Esta es una gráfica exponencial, está comparando muchos valores de X contra y aquí solo tomamos unos cuantos valores de Y, ¿no? Entonces por eso aparentemente se ve como si fuera una recta por la comparación entre las dos gráficas, pero la línea punteada que está aquí abajo tiene algún movimiento como exponencial, ¿no? Sin embargo, cuando las comparamos las dos en esta escala, vemos que la línea punteada se comporta casi que como una línea recta. Pero no es más que esta segunda gráfica o este segundo plot, mejor, este segundo plot que utilizamos en la gráfica número 1, ¿vale? Bien, entonces aquí ya tenemos una primera segmentación. Vámonos con otro ejemplo. ¿Listo? ¿Les parece bien? Usemos otro ejemplo. Voy por acá. Y ahora hagamos una figura, un Canva de 2x2. ¿Listo? Figura de 2x2. ¿Cómo realizamos o segmentamos una figura de 2x2? Vamos a utilizar entonces la función subplot. Perdón. Vamos a utilizar entonces la función subplot de la librería plt, plt.subplot. ¿Listo?
Y decimos que vamos a utilizar dos filas y dos columnas. Entonces colocamos 2,2. ¿Listo? Ese es el número de filas, coma, el número de columnas. El siguiente número es el valor índice, al cual estamos apuntando nuestro número de gráfico, ¿no? Entonces aquí voy a colocarle coma 1 para hacer apuntamiento al primer gráfico. Si estoy hablando de un objeto de 2x2, significa significa que voy a crear realmente 4 gráficas. Voy a colocar 4 subplots. 1, 2, 3. Tenemos aquí 4 subplots. ¿Listo? El primer subplot apuntará al gráfico 1, el segundo subplot al gráfico 2, el siguiente subplot al gráfico 3 y el siguiente al gráfico 4. ¿Vale? A la sección 4. Entonces digamos que en el gráfico 1 vamos a hacer un plot, plt.plot de x contra y. ¿Sí? En el gráfico 2 voy a colocar, miren que aquí la estructura de codificación dice que primero voy a colocar el subplot y en el subplot voy a indicar, voy a señalar en qué dirección o en qué número de gráfico voy a realizar esa respectiva función. Esa respectiva función es la gráfica, valga la redundancia, ¿no? Entonces, aquí estoy definiendo primero el número del gráfico sobre el cual voy a ejecutar la función y luego viene la ejecución de la función. Nuevamente viene el número del gráfico y después viene la ejecución de la función. Esta es la estructura que vamos a seguir para cada uno de los subplots. ¿Listo? Primero colocamos el subplot y luego la gráfica que se va a hacer sobre ese subplot. ¿Listo? Entonces aquí voy a irme con plt. Digamos que un scatter. ¿Listo? De x y y, de x contra y. Aquí voy a utilizar utilicemos un plt.hist. X, ¿cuántos datos son? X son 20 datos, entonces coloquemos un hist de x, y coloquemos bins 4, puede ser. Y el último subplot, vamos a decir que sea un plt.py de los valores de y tomemos solo, digamos que 5 valores de y, ¿cierto? Lo mismo que hicimos anteriormente para tomar no todos los valores de y, sino solo un conjunto de datos de y. Voy a tomar los 5 primeros datos de y. ¿Listo? Los 5 primeros datos de y. Y aquí le hemos definido a cada figura, a cada segmentación de la figura le hemos definido una función gráfica, un plot, un scatter, un hist, un py y voy a ejecutar. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué pasa con...? Bueno, no terminé esto con punto y coma. Terminémoslo. La última instrucción la voy a terminar con punto y coma, ¿vale? Profe, eso que ocultas con punto y coma, ¿qué hace referencia? Todas esas letras. Esto que está acá, Sí, señor. esto, bueno, simplemente apunta a la posición de memoria de cada ejecución. Miren, esta es una posición de memoria, esta es otra posición de memoria, ¿sí? Y resulta ser innecesario, no es necesario por ahora conocer estas posiciones de memoria, entonces las puedo eliminar. Esta información está un poco de más, ¿no? Bueno, aquí hay un texto, no recuerdo, no sé exactamente a qué apunta esto, pero la idea es estorbar lo mínimo a nuestro gráfico, ¿no? Entonces voy a quitar todo este texto que está acá, colocándole ese punto y coma. Un poquito.
Bien, y ya tenemos entonces nuestro objeto subplot dividido en dos filas y dos columnas. Este último es el histograma. Aquí voy a colocar para 4 bins, voy a colocar Scolor, creo que era, Scolor W, para que se vea, para que se vean las 4 barras, los 4 bins. Bien, entonces, bueno, aquí ya tenemos una manera de representar gráficas. Ahora que si yo quiero en un mismo gráfico o en un mismo objeto de gráfico colocar varias funciones de gráfico, lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí en nuestro gráfico número 1, en el subplot 1, apuntando al gráfico número 1, tengo la función plot, ¿cierto? Pero ahora voy a colocar también plt. Vayámonos con un scatter, ¿listo? Vayámonos con un scatter. Vamos a hacer un scatter de línea recta de un x contra x, 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 ¿listo? Una, una línea punteada a manera de una recta y vamos a ejecutar. Entonces, en la primera gráfica, la gráfica que está a la izquierda en la parte superior, vamos a tener dos gráficas, dos funciones. Uno es el plot, este que estamos viendo aquí, esta línea que va creciendo de manera exponencial. Y otro va a ser una línea punteada que se va a ver como si fuera una línea recta, ¿vale? Voy a ejecutar esto que está aquí. Ejecutamos. Entonces tenemos nuestra línea recta, esta que está aquí, estos punticos, nuestra línea recta contra nuestro plot. Bueno, para ponerlo al mismo nivel voy a usar el scatter, voy a enfrentarlo no X contra X, sino Y contra Y. ¿Listo? Para que se vea de pronto sobre la misma gráfica que va creciendo de manera exponencial. Vamos a ejecutar. Bueno. Listo, esto llega hasta 100 o coloquemos, dejémosla así, miren. Aquí en la primera gráfica, la gráfica número 1, tenemos esa dispersión de puntos, Y contra Y, el eje X va de 0 a 100, el eje Y va de 0 a 100, Y contra y de fondo vemos una gráfica exponencial, ¿no? Parece que también se comportará como una recta creciente, pero esto es simplemente por la comparación de la escala entre cada uno de los puntos. Bueno, ya aquí es empezar a cachar. Vamos a hablar ahora de el objeto figura. ¿Listo? ¿Qué pasa con el objeto figura? El objeto figura me permite, bueno, primero que todo, con el subplot, lo que puedo hacer con el objeto figura es dividirlo de manera matricial, ¿listo? Pero, ¿qué tal si yo quisiera dentro de mi misma figura colocar otra figura? Si yo quiero ya no hablar de colocar figuras en la misma escala, figuras separadas, sino que voy a utilizar una sola figura y sobre esa sola figura colocar encima otra figura. Puede que esa otra figura venga con una escala diferente, venga a darme otro tipo de información, bueno, no sé, lo que sea. Entonces, ¿cómo hago para esto? Primero, voy a tener que decirles lo siguiente, que resulta que estas gráficas que vamos a hacer ahora, las podemos realizar como si fueran programación orientada a objetos o podemos definirlas como si fueran gráficas orientadas a objetos. Entonces vamos a tener que crear o escribir líneas de código que crean las gráficas como si fueran objetos. Voy a coloquémoslo a ver por acá.
colocamos por acá. Bien, y entonces voy a colocar aquí, a ver cómo lo colocamos aquí, como figuras, coloquémoslo, objetos de figuras, ¿listo? Coloquémoslo de esta manera, objetos de figuras. Esto apuntando después al uso de la función subplots, ¿listo? Vamos a crear objetos figuras. Para esto voy a ayudarme un poco de una página que tengo por aquí. Permítanme, por favor. Muy bien, entonces voy a ayudarme aquí de una página. Déjenme ver, tenemos función plot, función hist, función py, función scatter, boxplot. Ya hablamos del subplot, es la función a la que acabamos de hacer referencia, ¿cierto? Utilizamos por aquí un subplot. Bueno, en este ejemplo, en este que les estoy mostrando acá, hicimos la importación de la librería pyplot, separamos x, valores entre 0 y 5, 11 datos para x, y es igual a x al cuadrado. Entonces, ya se tienen separados los valores de x y de y posteriormente se realizan segmentaciones de los gráficos o división de los gráficos de nuestro objeto figura en una fila, dos columnas, apuntando al gráfico número 1. El gráfico número 1 va a mostrarnos la unión de puntos entre X y Y con línea punteada de color rojo. Este gráfico número 1, espérense, bajo un poquito. Este gráfico número 1 es línea punteada de color rojo. El gráfico número 2 es un histograma, ¿cierto? Es un histograma de los valores de Y. Sigamos, continuemos. Aquí tenemos, dos gráficos o dos funciones, mejor, dos funciones de gráficos sobre un gráfico, sobre el gráfico 1. Tenemos, podríamos decir que dos gráficos, X contra Y contra X, uno de color rojo, línea punteada, otro con punticos azules, y el gráfico 2 es un diagrama pastel, ¿vale? Un diagrama pie se muestra. Aquí este otro conjunto de datos es un subplot de dos filas, una columna. Miren que aquí cambia la manera en la que se divide el objeto figura. Se divide en dos filas y una columna. Vamos a apuntar hacia el primer gráfico. El primer gráfico tiene dos plots, uno con línea roja y otro con puntos azules. Este es el gráfico que está en la parte superior. Claro, se dividió el objeto figura en dos filas, una columna. Y el gráfico número 1 es el gráfico que está más hacia arriba, con la primera fila, ¿no? El gráfico número 2 será el gráfico de abajo, el gráfico del diagrama pastel. Entonces podemos crear objetos figura, pues dependiendo de la cantidad de filas y columnas que nosotros deseemos. Hay que tener en cuenta que el conteo de cada figura se realiza pasando fila por fila, y cuando estamos en una fila vamos a estar saltando entre columnas para realizar ese respectivo conteo del gráfico. ¿Listo? Gráfico 1, gráfico 2.
Si es un gráfico de dos filas, una columna, al final van a ser dos gráficos, ¿no? Si es un gráfico de una fila, dos columnas, al final van a ser dos gráficos. Si es un gráfico de dos filas, dos columnas, al final van a ser cuatro gráficos y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Y pasemos al método orientado a objetos. Vamos al método orientado a objetos. Para esto, aprovechemos esta figurita que tenemos acá y les voy a contar algo acerca de la anatomía de este objeto figura. Si ustedes se dan cuenta, voy a acercarme un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, el objeto figure o figure, este objeto figure es el objeto de una figura. Hacemos un poquito más, ¿no? Este es el objeto de una figura. Está delimitado en azul. La línea externa es azul. Esa línea externa en azul tiene líneas internas o divisiones internas en rojo. Cada una de esas divisiones internas en rojo se les llama axes con E, ¿no? La diferencia aquí es que están con E. Axes, ejes, pero con E, axes o subdivisiones. AXES, ¿listo? Cada uno de estos axes que tiene delimitado, está delimitado en rojo, cada uno de esos axes puede almacenar un gráfico. Y me voy a ir al primer axis, al axis que está más hacia la izquierda. Ese primer axis tiene un gráfico donde se enfrenta el eje X contra el eje Y. Tenemos enfrentado el eje X contra el eje Y. Y en inglés, pues eje es axis, ¿no? Con I, axis con I. Aquí la diferencia es que estamos dividiendo o definiendo mejor cada uno de esos ejes dentro del gráfico. Entonces, podríamos decir que dentro de nuestra anatomía de la figura, del objeto figura, tenemos los axes que van a almacenar todo un gráfico y los axis que van a apuntar hacia los valores de los ejes. ¿Listo? Esto es para que lo tengamos por ahora en cuenta. Bien, cuando nosotros creamos entonces un objeto figura, el crear un objeto figura me pide, o bueno, lo que me pide siempre la programación orientada a objetos, es que si yo voy a crear un objeto, pues le dé un nombre a ese objeto, a eso se le llama una instancia, o le defina un nombre a ese objeto. Vamos a definirle un nombre o a instanciar ese objeto. ¿Listo? Entonces, por aquí, la manera de realizar eso, bueno, recuerden, desde el punto de vista gráfico, esto es lo que vamos a obtener. ¿Listo? Una figura va a almacenar un gran objeto. Y adentro vamos a tener pequeños objetos, por así decirlo. Pequeños objetos que se van a llamar axes. ¿Listo? Bien, vamos entonces por acá nuevamente. Voy a alejarme un poquito. Estoy muy cerca. Alejémonos un poquito. Uy, me alejé mucho. Vamos a irnos por acá y entonces hablemos de, bueno, la importación y la generación de nuestros datos. Bien, la importación y la generación de nuestros datos, ¿no? Y luego vamos con la creación de nuestro objeto figura. Para crear nuestro objeto figura, pues necesitamos llamar a la librería pyplot, que tiene un alias plt.figura. Aquí, en este momento, estamos creando un objeto figura. Estamos instanciando esa figura. ¿Listo? El nombre que usted le vaya a dar a su figura no importa. Puede ser cualquiera. Puede ser Fig, como lo tengo acá, o puede ser Pepito Pérez. Vamos a instanciar esa figura, ese objeto. Vamos a colocarle un nombre a ese objeto. El objeto, para definirlo, utiliza la función plt.figure o plt.figure. Abrimos y cerramos paréntesis. Volvamos a nuestro Colab, ¿listo? Y hagamos uso de plt.figure.
¿Listo? plt.figure es una función que necesita terminar en paréntesis abierto y cerrado, y esta función me va a permitir crear un objeto figura, y yo le puedo colocar el nombre que yo quiera, por ejemplo, el mismo nombre de figura. Esto que está aquí es una figura. Ya he creado mi figura que se llama figura. He creado mi figura que se llama figura. O también podría llamarlo límite. Acuérdense que aquí para los nombres de las variables, para los nombres de las funciones, los nombres de los archivos, no se coloca caracteres especiales. Es decir, no se colocan letras tildadas, ni punto y coma, ni nada de eso, ¿no? Entonces, podría llamarlo límite a mi objeto figura, la puedo llamar límite o delimitación de la figura, bueno, el nombre que usted quiera, ¿listo? Por ahora llamémoslo F, ¿qué les parece? A nuestra figura la vamos a llamar F, ¿vale? O sí, llamamos la figura mientras nos acostumbramos al uso de las instancias, ¿listo? Nuestro objeto se va a llamar figura, ¿vale? Nuestro objeto se va a llamar figura. Siempre que querramos hacer algo en la figura, vamos a tener que llamar a figura, ¿listo? Si yo quiero dibujar algo en figura, pues tengo que llamar a la figura, ¿vale? Tengan en cuenta eso. Bien, entonces, bueno, recuerden que en la anatomía hemos definido, acá en la anatomía de nuestra figura, hemos definido otros subobjetos o otros objetos más pequeños que hemos llamado axes, con E. Hemos llamado axes, ¿listo? Voy a irme aquí al código, a bajar un poquito, y resulta que para poder definir el tamaño de esos axes o la posición de esos axes, voy a poder hacer uso de una función que se llama addAxes. ¿Listo? Entonces vamos a adicionar nuestros axes. Acuérdense, siempre dentro de la estructura anatómica de nuestra figura, de nuestro gráfico, tenemos un objeto figura más grande y unos objetos más pequeños que se llaman axes, que van a apuntar a una gráfica específica. ¿Listo? Objeto grande, figura, objetos pequeños, axes. Esto para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces a crear nuestros axes. Voy por aquí con nuestra figura. ¿Listo? Y voy a apuntar hacia la figura. Voy a apuntar hacia la figura y voy a colocarle el punto. Recuerden que cuando le coloco punto, muchas veces me puede salir la ayuda. A ver si aquí me sale la ayuda. A ver, figura, tal vez figura es una palabra reservada. Figura, bien, no está reservada. Punto, bueno, no me está saliendo la ayuda de figura. Pero aquí lo que puedo hacer es utilizar algunas funciones de nuestra figura. ¿Me hizo falta? No, aquí está. Los valores de X y Y ya los tenemos. Bien. Bien. A ver, la ayuda, me desconecté, ¿no? A ver, permítanme un segundito, no me está saliendo la ayuda. Add access. A ver. Sale la ayuda, porque no me sale la ayuda. Permítanme un segundito, hacemos algo por aquí.
0.1, 0.1. ¿Por qué no me está saliendo la ayuda? Bueno, súper raro. Vale. Bueno, no sé por qué no me sale la ayuda, pero entonces vamos a continuar acá. Vamos a esto. Bueno, súper raro. Bien, voy a utilizar entonces la función addAccess. ¿Listo? Voy a utilizar la función addAccess. Acuérdense que para crear nuestro objeto figura utilizamos la función pltFigure y le dimos un nombre que se llama figura. Ahora, cada vez que nosotros querramos apuntar a nuestra figura, querramos hacer algo en nuestra figura, pues tenemos que llamarla. Si quiero ejecutar algo en mi figura, voy a tener que llamar siempre a mi figura, ¿listo? Si yo quiero realizar un gráfico en mi figura, voy a tener que llamar siempre a mi figura. Y lo que voy a hacer a continuación es separar por acá. Vamos a ver más por acá. Separar mi figura, esta figura que nosotros creamos, esta figura o esta delimitación en azul, voy a separarla o voy a mejor dicho, a darle ahora coordenadas o a crear este objeto interno, esta figura más pequeña, a partir de coordenadas. Imaginemos que esta delimitación, esta figura que está en azul, el borde externo que está en azul. Imaginemos por el momento que esta figura que está en azul está delimitada por por unos ejes coordenados o por unas coordenadas. ¿Listo? Tenemos cierta delimitación. Vamos a decir que ese eje coordenado se desplaza en X por el sentido horizontal y en Y en el sentido vertical. Y la figura toda está delimitada por esas coordenadas, de manera tal que yo puedo ubicar esos objetos internos que llamamos axes con E, los puedo ubicar en un eje coordenado de toda mi figura, ¿sí? Es decir, si yo quiero hacer esta gráfica axis, esta gráfica que está acá, voy a apuntar a la posición inicial en X, digamos una posición que se acerque al origen, la posición inicial en X y en Y, una posición cerca a 0, 0, es decir, digamos que 0, 1. Para X voy a colocarle un eje coordenado, un valor coordenado de 0, 1 y para Y un valor coordenado de 0, 1. Voy a ubicar este objeto más pequeño que es este axis, lo voy a ubicar en la posición X01, Y01, en X01 y en Y01. Pero adicionalmente a esto, voy a definirle un tamaño a este objeto más pequeño. Estamos hablando del objeto access, ¿no? Esto que está delimitado en rojo, el objeto que está delimitado en rojo. Este objeto access tiene también un tamaño en sus coordenadas horizontales o un tamaño horizontal y un tamaño vertical. Este tamaño horizontal también se lo vamos a dar teniendo en cuenta pues que le dimos una posición inicial en X y en Y, ¿no? Una posición de eje coordenado en X y en Y. Entonces voy a colocarle un tamaño que corresponda a un 50% de toda la figura. Entonces voy a decirle que en X vamos a tomar un 0.5 para X, 0.5, digamos que 0.5 puntos, por así decirlo. Y para Y, hablemos de 0.9 puntos, ¿vale? Por ahora, para que lo tengan en cuenta. Entonces,
Vamos a hacerlo, perdón, aquí me moví por acá, voy a irme a el Colab que tenemos. Entonces, para esto utilizamos la función addAccess. Esta función necesita paréntesis abierto y necesita estos paréntesis abierto y cerrado, ¿cierto? Tenemos la figura, punto, la función addAccess, paréntesis abierto y cerrado, y adentro voy a colocar la posición en X, coma, la posición en Y, coma, el tamaño en X, coma, el tamaño en Y. Pero estos valores, pues no los voy a colocar así de una, sino que los voy a colocar como si fueran una lista de Python. Es decir, los voy a delimitar en paréntesis cuadrado. Va el valor en X, la posición en X donde va a ir nuestro objeto, nuestro access, la posición en X, la posición en Y, el tamaño del objeto en X y el tamaño del objeto en Y. La posición en X voy a colocarle 0.1 y la posición en Y también va a ser 0.1. ¿Listo? Entonces vamos a colocar nuestro objeto más pequeño de la figura en la posición 0.1, 0.1. El tamaño de ese objeto vamos a decirle que sea de 0.5, el tamaño en X y el tamaño en Y voy a decirle que sea de 0.9. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho hasta aquí, hasta este punto, es apuntar a nuestro pequeño objeto, este pequeño objeto que llamamos access. Como es una programación orientada a objetos, estamos utilizando todas nuestras figuras apuntando a que son objetos. Cada uno de estos objetos debe tener un nombre. Entonces aquí hemos creado ese pequeño objeto con esta función addAccess. Hemos creado ese pequeño objeto que está delimitado aquí en rojo, pero ahora nos hace falta darle un nombre, ¿cierto? Entonces llamémoslo por ahora objeto 1, ¿listo? O puede ser el objeto interno 1, este objeto que está aquí, o este access 1 también podemos llamarlo así para que vaya de la mano pues con lo que estamos viendo aquí. Access 1, este primer access con E, ¿no? Access 1 con E. Entonces, bueno, aquí lo hemos llamado access 1 y por ahora tenemos creado el objeto, pero no hemos realizado ninguna gráfica. Si yo ejecuto esto que está aquí, pues no se va a ver nada porque apenas hemos creado el objeto. Hasta ahora hemos creado el objeto. ¿Listo? Lo que sí vamos a decirle ahora es que a este objeto, a ese access 1, le vamos a graficar un plot. Dentro de este access, dentro de este primer objeto, vamos a utilizar un plot. Entonces, aquí voy a apuntar a ese primer objeto que se llama access 1. Lo voy a llamar a access 1 y voy a utilizar en access 1 la función plot. Access 1.plot es la manera en la que lo voy a hacer. ¿Listo? Voy a llamar al objeto access 1 y le voy a decir que dentro del objeto access 1 se realice un plot, se realice una gráfica. ¿Listo? De valores X contra Y, los valores de X y Y ya los tenemos. Voy a cerrar esto en punto y coma, pues para que no me aparezca ahí ese texto y vamos a ejecutar. Ahora resulta que tenemos en nuestro objeto figura, tenemos una gran figura, ¿cierto? Con tamaño en X, tamaño en Y, con un cierto posicionamiento en X y en Y también. ¿Qué tal si me pongo a jugar con estos tamaños y ahora le digo a Y que ya no sea de tamaño 0.9, sino que sea de tamaño 0.2, por ejemplo? Quiero que ahora Y sea de tamaño 0.2. Vamos por acá. Entonces ahora el tamaño de la figura de ese objeto access 1, el tamaño del objeto access 1 es ahora más pequeño en Y, más achatado, ¿sí? El tamaño en X no ha cambiado, es el mismo 0.5 puntos,
pero también puedo pensar en hacer un tamaño más pequeño para X. Puede ser un tamaño de 0.2. Ejecutemos. Entonces vemos ahora una gráfica más pequeña para nuestro eje. ¿Listo? Para nuestro eje. Y aquí tenemos el plot de X contra Y. Ya nos estamos acercando al uso de la función subplots. ¿Listo? Por ahora tengamos en cuenta esta anatomía para la creación de esas gráficas. ¿Listo? Esta anatomía que tenemos acá. Vámonos a nuestro descanso de 10 minutos y regresamos. Regresamos en unos momentos. Ya nos vemos. ¿Vale? Vayan alistando sus preguntas. Ya nos vemos. Grabación. Bien. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en la generación de nuestros objetos, ¿no? Recordemos que creamos un objeto más grande que se llama figura con la función figure de pyplot, plt.figure. Creamos un objeto grande que se llama figura y a ese objeto grande le adicionamos unos ejes con E, le adicionamos unos objetos más pequeños. Para poder adicionarlos, le dimos una posición en X y una posición en Y, un tamaño en X y un tamaño en Y. Esto nos permitió pues tener ese objeto por ahora. Imaginen que voy a dejar esta generación de la gráfica como comentario para que veamos ahora nuestro objeto creado con ese tamaño, ¿cierto? Tenemos aquí nuestro objeto que se llama Axis1 con un tamaño de 0.2 en el eje horizontal, 0.2 en el eje vertical y con unas posiciones 0.1, 0.1 en X y Y. Ese es nuestro primer objeto. Ahora, yo quiero en este objeto realizar una gráfica. Lo que voy a hacer es llamar a ese pequeño objeto que se llama Axis1 y voy a apuntarlo con la función plot. Voy a decirle que dentro de ese objeto voy a realizar una gráfica, ¿sí? Profe, esa escala que aparece ahí en X y en Y 0.51, eso es por defecto que el gráfico la toma, nosotros no manipulamos esa información, ¿verdad? La numeración de los ejes. Sí, la numeración. Sí, claro, nosotros también podemos manejar esa numeración, esa delimitación de los ejes. Aquí, En este momento entonces, no lo hemos hecho. No. Ahí tendríamos que dirigirnos ahora a la sección de axis con I. ¿Sí? Esa parte del objeto corresponde a los ejes. Axis con I, ya no es axis con E. Axis con E es el objeto más pequeño. Axis con I es el eje, ¿listo? Todavía no lo hemos hecho. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Listo, vale. Entonces, por ahora, ¿qué tenemos de X y Y? X y Y son, por aquí es que los teníamos. X y Y son valores, 20 valores. X son valores de 1 a 10. Y son los valores de X al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a tener cada uno de esos valores. Voy a volver por acá. Y vamos a decirle ahora que nos lo grafique utilizando esos valores de X y de Y. Miren que X, el eje X va desde 0 hasta 10, desde 1 hasta 10, son 20 datos, y Y va desde 1 hasta 100, otros 20 datos para Y. Y también se pueden modificar aspectos de los ejes, todavía no lo hemos hecho, ¿no? Pero algo que podemos hacer es crear, de pronto, si nosotros quisiéramos crear otro objeto dentro de nuestra figura, ¿sí? ¿Se acuerdan que figura es grande y puede albergar figuras más pequeñas u objetos más pequeños que llamamos axes? Entonces vamos a crear otro
objeto figura. ¿Les parece? Entonces digamos que vamos a crear un access2. Access2, otro objeto figura. La función que vamos a utilizar es similar figura.addAccess para adicionar esos ejes, pero ahora vamos a darle otras posiciones en X y en Y, otro tamaño también en X y en Y. ¿Listo? Por ejemplo, digámosle que en X voy a darle una posición de 0.4, 0.4 en X, desplazándolo más hacia la derecha, desplazando mi figura más hacia la derecha. ¿Listo? Miren que esto solo me crea el objeto access2, ¿no? Todavía no voy a graficar algo sobre ese objeto access2. O sea, en la anatomía de nuestra figura tendríamos el objeto figura, que es el azul, que está grande, el objeto access1, que es el más pequeño, el que está al lado izquierdo, con su gráfica plot, y el objeto access2, que va a ser el que está a la derecha, pero sin gráfica plot. ¿Listo? Sin ninguna gráfica plot. Vamos a crear simplemente ese objeto. Voy a ejecutar. ¿Listo? Y tenemos entonces el objeto access2, que es el objeto que está a la derecha, tiene tamaño igual 0.2 por 0.2, pero está ubicado más hacia la derecha, 0.4 en X, indica que se desplaza más hacia la derecha en X para empezar a graficarse o ubicar su posición. En Y sigue siendo la misma posición, pero si nosotros le diéramos un desplazamiento en Y a esta segunda figura, muy seguramente se desplazaría hacia abajo. Voy a colocarle entonces 0. Coloquémosle también 0. Bueno, pongamos 0.3, listo, para que sea alguna diferencia. Y vamos a ejecutar. Hacia abajo no, sino hacia arriba. Este valor en Y hizo que nuestro objeto, iniciando desde la parte inferior izquierda, empezará a contabilizar hacia arriba 0.3 puntos en Y y hacia la derecha 0.4 puntos en X, ¿cierto? Eso nos ubica este objeto en la parte superior derecha de todo el objeto figura, de toda la figura, ¿vale? Voy a regresar a 0.1 para Y para que ambos gráficos queden al mismo nivel, ¿vale? Ambos gráficos quedan al mismo nivel. Pregunta. Sí. Recuérdame, profe, cuando hiciste el ejercicio de las 4 figuras, ¿eso no lo aplicamos? ¿Eso fue automático que lo sacaste? Cuando realizamos el ejercicio de las 4 figuras, sí. Este que está aquí, usamos subplot, pero la manera en la que dividimos toda la figura, todo el objeto figura, fue como una manera matricial. 2 filas, 2 columnas, sí. Una fila, 2 columnas, ¿cierto? Más no distancias entre una. Más no distancias, correcto. No distancias ni posiciones. Aquí estamos colocando posiciones y tamaños. Ok. Esa sería como la gran diferencia, ¿no? Estamos colocando posiciones y tamaños. ¿Qué tal si este objeto que está más hacia la derecha lo desplazo más hacia la izquierda? Lo voy a pegar más hacia el objeto Access 1. Voy a pegarlo un poquito más, ¿listo? ¿Qué pasa con Access 1? Está en la posición X01 y tiene de tamaño 0.2, o sea, vamos a llegar por mucho a 0.3. Voy a colocar 0.3 para la posición de inicio de la figura Access 2. Entonces voy a colocarle aquí no 0.4, sino 0.3. Voy a ejecutar a ver qué pasa con mi figura Access 2. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la figura Access 2. La figura Access 2 ya se pegó a la figura Access 1, ¿no? Recordemos nuevamente la anatomía. Entonces nuestro Access 2, el que está más hacia la derecha, se acaba de pegar con Access 1. Están unidos esos dos Access. ¿Qué tal si lo corro más hacia la derecha? Siendo un poco más atrevido, voy a correrlo más hacia la derecha. A ese Access 2 voy a darle ahora una posición en X de 0.2 y ejecutamos.
Bien, tenemos ahora, para Access 2, tenemos un desplazamiento de 0.2. Access 1 tiene el mismo tamaño, 0.2. Pero ¿qué pasa? Como el objeto Access 2 fue el último objeto en crearse, ese objeto está poniéndose encima de nuestro objeto Access 1. Access 1 definitivamente está entre 0 y 10, pero está por debajo del objeto Access 2. ¿Sí? El objeto que está por debajo es Access 1, el objeto que está por encima es Access 2 y Access 2 ha tomado parte de la posición de Access 1, ¿no? Esto es lo que vemos acá. Para que no se interrumpan, algo que podemos hacer es, si no queremos que los gráficos se sobrepongan de esta manera, algo que podemos hacer es mirar la posición en X y la distancia en X, y después de eso, adicionarle una cierta distancia para el siguiente objeto en su posición inicial en X. ¿Listo? Lo mismo para Y. Lo mismo podemos hacer para Y. Mirar cuál es la posición inicial en Y, sumarle el tamaño en Y y adicionarle un valor para que en Y no tengamos problemas de poner un objeto sobre otro objeto, ¿vale? Por ejemplo, si nuestro objeto Access 2 tiene la misma posición en X y el mismo tamaño en X que el objeto Access 1, ¿listo? Pero lo que va a cambiar en Access 2 es la posición en Y. Voy a colocarle aquí una posición de 0.4. ¿Por qué 0.4? Porque Access 1 tiene posición en Y 0.1 y tamaño en Y 0.2. 0.1 más 0.2 es 0.3. Si le agrego 0.1 a Y, el objeto Access 2 va a tener un Y pues un poquito más abajo, o va a estar colocado, dispuesto un poquito más arriba, me confundo, va a estar un poquito más arriba de nuestro objeto Access 1, ¿no? Access 2 va a estar por encima de Access 1. Entonces voy a ejecutar esto. Entonces, en la parte de arriba tenemos Access 2, esta parte de arriba es Access 2, este gráfico vacío. El de abajo es Access 1, el objeto Access 1. Desde la parte de abajo empezamos a contar hacia arriba. La primera posición es 0.1 en Y, que es la posición de Access 1. Luego Access 1 tiene un tamaño de 0.2 puntos. Adicionamos un espacio de 0.1 punto para colocar la primera posición de Y de Access 2 en 0.4, separados, ¿no? Ahí están ya separados. Bien, regresemos a la posición que teníamos anteriormente, en X 0.4, en Y 0.1, manipulando este eje coordenado, ¿sí? Profe, es que yo me pregunto qué aplicabilidad tiene esto si yo podría ver obvio que no voy a necesitar sobreponer un gráfico encima del otro y que tú nos acabas de explicar la otra opción que es la posición matricial. ¿Para qué tendría esto utilidad? Póngale cuidado, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que Access 1, bueno, antes de esto, voy a colocar cualquier gráfico en Access 2, ¿listo? Permítame, colocamos un gráfico cualquiera. Access 2, punto, puede ser un plot, puede ser un scatter, puede ser, bueno, lo que sea. Digamos que un plot de X y Y con puntos, ¿listo? Vamos a hacerlo con puntos, bien. Estos son los gráficos, terminemos en punto y coma. Estos son los gráficos que tenemos. Ahora, pónganle cuidado, voy a hacer lo siguiente. Para Access 1, voy a darle un tamaño mayor. Voy a decirle a Access 1 que sea de tamaño 0.5 por 0.5. Vamos a ver si este tamaño es conveniente para solucionar la pregunta. Access 1 es de tamaño 0.5 por 0.5, ¿cierto? Está superando la posición de Access 2.
Voy a decir que Access 2, imaginen que lo quiero colocar, ese objeto Access 2, lo quiero colocar dentro de Access 1, pero que no me interrumpa la manera en la que se ve el gráfico, no quiero que me interrumpa los ejes, el desplazamiento de los ejes. Entonces voy a colocarlo en la misma posición en X, es decir, o bueno, un pequeño desplazamiento, digamos que 0.2, digamos que en un desplazamiento de 0.2, y para Y voy a subirlo un poco más, digamos que en Y tengamos una posición de 0.3 y vamos a darle un tamaño más pequeño, 0.1 punto por 0.1 punto a Access 2, ¿listo? Y voy a colocar aquí la ejecución de estas gráficas. Resulta que aquí podemos ver una gráfica dentro de otra gráfica y resulta que ya la gráfica que está adentro no estorba a la gráfica más grande, no la estorba, bueno, la idea es que no la estorbe, ¿no? Es lo ideal, que no la estorbe en su posición del gráfico, que no estorbe el plot, que no estorbe tampoco las etiquetas de los ejes. Es más, que si llego a colocar otra etiqueta, una leyenda o algún texto, tampoco lo estorbe, ¿no? Puede servir como para ver una sección del gráfico a manera de zoom. Podemos pensar en hacer un zoom. Si hacemos un zoom a la gráfica, podemos ver tal parte, ¿listo? Es, bueno, una de las utilidades que puede tener esta manera de graficar, ¿listo? Sí, sí, muy buena. Vale. ¿Alguien iba a preguntar alguna otra cosa? Bien, entonces aquí voy a subirlo un poquito más. De pronto creo que se me permite subirlo un poquito más. ¿Esos números que tú nombras son píxeles, las posiciones? Serían como posiciones porcentuales del objeto figura, ¿sí? Harían parte de las posiciones porcentuales del objeto figura. Por ejemplo, si yo coloco un valor superior a 1, digamos que acá, para este valor, para el tamaño de, bueno, vamos con el objeto Access 2, ¿sí? Digamos que ya el tamaño en X no es 1, sino, no es 0.1, sino que ahora es 1, 1.0 o 1 solito, ¿listo? 1.0 es igual a 1 solito. Imaginemos que el objeto de Access 2 es de tamaño 1, ejecutemos, ¿listo? Este es el tamaño porcentual, el tamaño relativo porcentual de nuestro objeto Access 2, un tamaño 1, pero también puedo colocarle un tamaño más grande, 1.5, 2, 3, ¿cierto? Es el tamaño relativo porcentual, miren, voy a alejarme un poquito, ¿listo? Es el tamaño relativo porcentual de toda nuestra figura, ¿sí? Entonces, bueno, más que todo hace, perdón, hace referencia a esa posición porcentual. Regresemos con el 0.1 y ejecutemos. ¿Listo? Entonces, podemos colocar valores superiores a 1, no pasa nada. Podemos colocar posiciones o tamaños relativos porcentuales menores a 1, es lo típico, o superiores a 1, iguales a 1 o superiores a 1. Eso se puede hacer. Sin embargo, pues la idea es que cuando nosotros realicemos estas gráficas, sean gráficas visibles, entendibles para la persona que va a tomar las decisiones. Esto sobre todo en el aspecto de data visualization o ¿cómo sería? El aspecto de visualización de datos, ¿listo? Data vis o visualización de datos. Entonces, siempre debemos procurar que nuestra gráfica quede en una escala correcta, sea lo más legible posible, sea sí, lo más pulcra que se pueda, para que la persona que vea la gráfica entienda cómo están modificándose los datos. Esta es una de las aplicaciones que tiene el crear esos objetos de figuras, ¿listo?
Déjenme ver qué más tenemos por acá. Bueno, por aquí creamos... bueno, aquí podemos cambiar algunos aspectos de configuración de las gráficas. Por ejemplo, el color de fondo, ¿sí? Aquí hay una gráfica que cambia el color de fondo. Esta gráfica pertenece a otro objeto. Veamos, hagamos un repaso de este código, ¿listo? Hagamos un repaso de este código. Este código crea un objeto figura que se llama fig, ¿listo? Entonces, nuestra gran figura, la figura externa, se llama fig. Si yo voy a crear los dos objetos pequeños, utilizo la función addAccess. Entonces, con fig.addAccess puedo crear figuras más pequeñas. ¿Listo? La primera figura que se llama access, así solito, tácito, la primera figura que se llama access está ubicada en la posición 0.1, 0.1. 0.1 en X, 0.1 en Y. ¿Listo? De tamaño 0.8 en X, 0.9 en Y. ¿Listo? Esa es la primera figura, el primer access. Y resulta que ese access va a albergar una gráfica en azul, un plot de línea continua en azul. ¿Listo? Vamos a mirar aquí abajo. Hagámoslo, voy a hacer un zoom out. Entonces tenemos nuestro gran eje access, el que acabamos de ver. Este access va a albergar esta gráfica en azul. ¿Listo? Sabemos que está ubicado en la posición 0101 y que su tamaño es 0809. 0809 o 0908, sí. Su tamaño es 0.8 en X y 0.9 en Y. ¿Listo? Este es el tamaño de la gran figura. Ahora, vamos a hacer zoom in. Y resulta que también tenemos otro objeto que se llama access2. Este objeto está ubicado en nuestro gran objeto que se llama fig. Para él utilizamos la función addAccess. Y este otro objeto va a estar ubicado en la posición 0.2, 0.55 en Y. 0.2 en X, 0.5 o 0.55 en Y. ¿Listo? Posiciones relativas. O sea que va a estar dentro de nuestro objeto access solito. El tamaño que va a tener 0.4 en X, 0.3 en Y. ¿Listo? Y en ese gráfico, pues en ese objeto access2, lo que se va a realizar es un gráfico plot de una línea roja. ¿Listo? Vamos por aquí y tenemos ese gráfico de esta línea roja. ¿Cómo logramos o cómo conseguimos que este objeto tenga un fondo gris? Entonces vamos a devolvernos aquí al código y vamos a apuntar hacia el objeto que se llama access2. El objeto que creamos, el segundo objeto que creamos, access2. ¿Listo? Pregunta. Deme un segundo, ya voy. Bueno, Gracias por su paciencia. Listo, sí, señorita, adelante. entiendo que para generar, ¿cómo se dice? Un código tiene un orden, primero el arreglo, luego los ejes, luego el maquillaje o la estructura, eh, dentro del mismo código para terminar toda una gráfica, ¿sí, profe? Sí, es correcto. Ok, Así es. en orden. Gracias. Sí, así es, así es. Tiene toda la razón. Ha hecho una muy buena abstracción de lo que les voy contando. Es correcto. Se crea primero la figura, se crea el objeto grande, objetos más pequeños, sus gráficos y ya se tiene la estructura en bruto. Y después se le da el embellecimiento, ¿no? Se colocan
las cenefas, se colocan el título, los cuadros de la casa, todo eso. Todo el embellecimiento se le va a estar dando pues en la manera en la que se le quiera mostrar mejor la información al gerente, al CEO o al que toma las decisiones. Aquí nos aparece una función adicional que es la función Set Face Color. Set Face Color permite colocar un color de fondo a nuestro objeto Access 2. El color que se coloca es un color gris, entonces ya podemos empezar a embellecer, bien sea este objeto que está aquí, el objeto interno, o embellecer el objeto que está afuera, el objeto externo. ¿Listo? Bueno, ya tendríamos que empezar a mirar dentro de nuestra función figure, dentro de esta función figure, ¿qué otras funciones puedo utilizar? ¿Sí? Aparte de crear los ejes, perdón, ¿qué otras funciones puedo utilizar? Bueno, o sobre la creación de esos ejes. ¿Qué otras funciones puedo utilizar? Aquí tenemos la función que me configura el fondo. Puedo configurar el color de las líneas de los ejes, el tamaño de las letras, bueno, muchos de esos aspectos. Profe, Los invito a que revisen ahí. Sí, dígame. ayer nos presentabas una gráfica, ¿cómo se llama? Como un esqueleto de todas las funciones que se aplicaban dentro de una gráfica. Eso es a lo que haces referencia ahorita, ¿cierto? Sí, algo así, es correcto. Voy a abrir aquí Matplotlib, ¿sí? Para poderla tener como a la mano. Yo sé que hay una ruta para llegar a ella, pero si pudiéramos tener esa gráfica a la mano, me parece como muy, muy útil. Claro, permítame, esto creo que está en guía de inicio rápido. Se refiere su merced a esta, ¿cierto? ¿Será esta? Sí, ¿No? esa está perfecta. Voy a copiar aquí el link y se los comparto aquí en el chat, ¿listo? Uy, qué pena, descuidé el chat, ya reviso que me tienen por acá, dice, profe, y no se puede, espérame a ver qué me dice María. Dice, no se puede que el objeto que se creó de último sea traslúcido para que se vea la figura de debajo. También se puede hacer. Tendríamos que mirar en las funciones de figure. Tendríamos que mirar en las funciones de figure, pues, cuáles son las características para darle transparencia. Por ejemplo, a ver, déjeme ver a ver si aquí me aparece alguna pista. Color map, customize, voy a irme con, vamos a darle aquí a la búsqueda, vámonos con matplotlib.pyplot. ¿Cómo era nuestra función? Figure punto add access. Vamos a ver si encontramos una ayuda para este. Anatomía de la figura. Matplotlib.figure. Voy a seleccionar de los resultados que me salen. Voy a seleccionar aquí la segunda. A ver qué me entrega. ¿Qué me dice? Veamos por acá. Bien. Anatomía de la figura. Entonces, bueno. Aquí hay una estructura para los colores. Aquí hay un azul real. ¿Qué otro tenemos por acá? Localización de los ejes. ¿Qué otro aspecto? Mayor, minor. Bueno, este no sé a qué hace referencia, pero aquí tenemos el ancho y qué tan largo, el tamaño del label. Aquí se colocan labels, estilos de línea, ancho, color,
Si order, a qué hace referencia, bueno, se me olvida, tendría que mirar la ayuda para recordar a qué hace referencia si order. Ah, ya, un retenedor de orden cero, para ver si mantiene la gráfica, para ver si la tiene como un estilo de gráfica, gráfica de paso, si mantiene el valor. A ver, ¿qué otras cosas tenemos por aquí? X label, Y label. A ver si vemos algo de transparencia. Annotate. Pin, 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 pin. No nos muestra una transparencia, pero dentro de la anatomía de la figura, de la anatomía de las figuras, pues toda esta gráfica que vemos acá, toda esta gráfica, sale a partir de todo este código. Si nosotros copiamos todo este código y lo ejecutamos en el Colab, muy seguramente vamos a ver esta gráfica que está aquí, que corresponde a la anatomía de la figura, ¿no? Bueno, aquí no hay una transparencia, pero devolvámonos un poquito. Vamos a ir a... bueno, hay un tutorial artístico. Hay un tutorial artístico, pero voy a irme a la primera opción que me entrega de la ayuda de Figure, y vayamos aquí a mirar dentro de la navegación que nos muestra animación. Ah, bueno, también se pueden hacer animaciones, ¿no? Esto es como para botarles aquí una pequeña pinceladita, un abrebocas. Backend, categoría, color bar, colors. No sé si está en colors, vamos a ver, o en contenedor. Contorno, figura, permítanme un segundo a ver si veo algo que le parezca una transparencia. Marcadores, patch, plot, projections, y transforms, type, units, a ver, no, a ver. Bueno, de pronto la parte artística, Axis Artist, bueno, aquí estoy simplemente divagando, pero puede que se encuentre en las herramientas en las herramientas artísticas, widgets o en colores. Voy a atreverme a ver el primero que sea colores, este que está acá, y normalizar. Entradas, funciones logarítmicas, potencias, mapas de colores, sin color. Bueno, alguna de estas puede servir. Segment, centre, de pronto alguna de esas puede servir. Voy a bajar para mirar las herramientas artísticas, déjeme ver. Estilo, tal vez en estilo. Vamos a ver qué nos muestra esta ayuda de estilo. Bueno, no hay una ayuda gráfica. No me deja ver una respuesta gráfica. No me muestra una respuesta gráfica. Bien. Muy seguramente sí se va a poder hacer. Tal vez tendría que ponerme yo a cacharrear dentro de la ayuda que nos presta Matplotlib, empezar a mirar dentro de la ayuda, pues esto nos llevaría, bueno, a mí personalmente me llevaría tiempo, soy de lento aprendizaje, tendría que empezar a mirar dentro de cada una de estas funciones cuál me puede servir para apuntar hacia una transparencia, ¿no? Colocar la gráfica o cuál es la característica que permite que ese objeto más pequeño se muestre como si fuera una transparencia. Y bueno, tendría que mirar aquí dentro de estos parámetros, estas propiedades que tenemos acá, cuál me puede permitir
acceder a esos objetos como si fueran transparencias, eh, o cuál de las funciones de figura me permite dejar el objeto como una transparencia. Pero sí, muy seguramente eso se va a poder hacer, sí se va a poder definir como una transparencia, ¿listo? Jenny dice, profe, muchas gracias, tengo una reunión, vale, no pasa nada, amén, Dios la bendiga igual, listo, bien. Profe, Sí. yo tenía la misma inquietud de la transparencia hasta cuando nos explicaste esta alternativa de poder disminuir el tamaño de una de las dos figuras. Sí, creería yo que esa es una de las respuestas que de pronto espera la compañera. Sí, Y puede que sí. sí, Sí. y otra consulta ayer, bueno, dentro de la página que tú nos muestras estuve viendo como una opción y yo pensé que era tan fácil como hacer el copy-paste para ejecutar el código, pero pues se me borró, no lo pude encontrar. Pero yo encontré que dependiendo de la figura tengo que importar varias librerías, ¿correcto? Hay figuras que sí vienen por defecto, dependiendo de la ayuda. Déjeme ver. Dependiendo de la ayuda, sí necesitan importar esas figuras. Dependiendo del ejemplo, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, voy a irme, por ejemplo, del ejemplo al ejemplo. Voy a irme aquí a la parte de ejemplos, ¿listo? La parte de ejemplos, eh, bueno, voy a buscar por acá, busquemos uno de los ejemplos. Por acá, miren, voy a este, ¿listo? Este ejemplo que habla de las imágenes. ¿Qué pasa con este ejemplo? Pues este ejemplo me está imprimiendo aquí una imagen, pero resulta que esta imagen ya viene almacenada en una de las librerías de Matplotlib. Esta imagen ya estamos llamando a esta imagen que está dentro de esa misma librería, ¿sí? Eh, Grace Hopper es el nombre de la imagen, ¿vale? Este es el nombre de la imagen. Para esto tuvimos que importar, si no estoy mal, hace parte de la librería CBook. Entonces, dentro de la librería CBook de Matplotlib están, bueno, hay algunas imágenes. Una de ellas es Grace Hopper, ¿listo? Se está llamando a esa imagen, bueno, y se le da un alias, ¿no? Se le está dando un alias que se llama image file. Dentro de la librería CBook estamos tomando un conjunto de datos, la imagen Grace Hopper, y sí, efectivamente se está haciendo. Voy a copiar este código que está acá. Listo, control C. O también recuerden que en la esquina superior derecha se le puede dar clic ahí para copiar esos datos. Dice que ya está copiado. Entonces me voy para Matplotlib, por acá, y voy a colocar un código adicional, pero ojo, este lo voy a borrar ahorita. ¿Listo? Esto es simplemente un ejemplo. Y voy a pegar aquí ese código de ejemplo. Este código que nos ejemplifica esa imagen, que es una imagen que ya viene ahí, se llama Grace Hopper, la imagen. Aparentemente ya está, de acuerdo a lo que veo, ya está en nuestra librería, ¿no? Vamos a ver si nos pide algo adicional o si nos genera algún error. No he ejecutado este código, es la primera vez que voy a ejecutar este código. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ejecutémoslo con Shift Enter. ¿Listo? Lo ejecutamos con Shift Enter y bueno, aquí nos muestra la imagen, precisamente la, la gráfica o el archivo mejor. El archivo gracehopper.jpg se encuentra en la librería CBook, ¿cierto? Tuvimos que importar la librería CBook precisamente para tomar ese archivo y pasarlo a datos con el alias de image file. ¿Qué se hace con image file? Se pasa a una lectura de una imagen y eso se guarda en el descriptor image en la variable image. ¿Listo? Se guarda esa imagen y lo siguiente que se hace es
imprimirla, mostrar esa imagen de alguna manera. Ya lo otro es colocar esa imagen con alguna delimitación, es decir, recuerden que una imagen siempre va a venir de manera rectangular, aquí se colocó de manera circular, se le colocó un radio a ese círculo, se le colocó un radio a ese círculo, aquí a X Transdata, Transform, déjenme ver qué hace esto, señalemos, permítanme un segundo, a ver. Esto. Habría que abrir en pestaña, pero ya es más molesto. Bueno, se define entonces la gráfica en una forma circular, se pasa esa imagen a esa configuración circular, se le delimita de manera circular, se eliminan los ejes, se quitan los ejes porque pues si no los quito la gráfica se va a ver con el eje coordenado X y Y listo y se muestra. Esto es lo que hace la imagen, ¿no? La imagen en sí, solita, en bruto, pues podríamos decir que es el rectángulo de la foto de la señora que tenemos ahí, la señora que estamos viendo. Pero adicionalmente se hacen algunas modificaciones para colocar esa imagen de manera circular. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente hay imágenes que voy a tener que importar. Ok, profe. Muchas gracias. Vale, con gusto. Voy a quitar esto que está acá. Quitamos esto también que está acá. Esto es simplemente para que se den cuenta que pueden tomar cualquiera de los ejemplos de Matplotlib, copiarlos y ejecutarlos en el Colab. ¿Listo? Y si quieren, ya que copian esos ejemplos y los ejecutan en el Colab, pueden ir mirando qué pasa si modifican algo del código, qué pasa si quitan partes de código, qué vamos a ver en el caso en el que lleguemos a quitar secciones de código, cómo se ve nuestra imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí venga a ver, vamos acá. Bueno, ya lo eliminé. Pero, por ejemplo, podrían ustedes copiar todo este código y quitar los ejes, quitar esta línea que está acá y ejecutar todo el código, pero sin esta línea que dice ax.axis_of, quitando esa línea. A ver, ¿cómo cambia nuestra impresión? ¿Cómo cambia nuestra imagen? ¿Vale? Bueno, esto es simplemente para que se den cuenta de eso, que pueden tomar cualquiera de los ejemplos y ejecutarlos. Simplemente seleccionan los ejemplos y copian el código para que efectivamente vean la gráfica que les sale al ejecutar ese ejemplo, ¿vale? Y puedan hacer modificaciones. ¿Listo? Profe, Sí. muy buenos días, profe. Buenos días. em, en una presentación de estas análisis, ¿cómo hago para representar estas líneas de fondo? ¿Sí? Porque pues ahí se ve en un fondo blanco, pero yo quisiera, digamos, presentar las trazas de las etiquetas, ¿sí? De las de 20, 40, 60 o las de 2, 4, tanto verticales como horizontales. Bueno, hay un estilo que me permite dejar estas gráficas como que por defecto, que tengan un estilo ya definido para lo que es la grilla. Por ejemplo, déjeme ver, no me acuerdo por acá cuál es. Creo que lo tengo por acá escrito. No, está por acá. Pero entonces vamos a irnos a la página de inicio de Matplotlib. Voy a ir a la sección de ejemplos. Barras, marcadores, líneas. Déjenme ver, permítanme un segundo. No, voy a irme a la ayuda del plot. ¿Listo?
ver si me la encuentro por acá. Scatter. No, no la veo, ¿verdad? Espérenme un segundito y ya le digo. Plot. Vamos a mirar aquí algo. No, por aquí no es. Por aquí no es. Bueno, a ver, miramos. Líneas, barras y marcadores. No, déjenme y me ayudo más bien de nuestra página, la que tenemos por acá. Para la función plot, vamos a darle clic acá. Listo. Pero este no me muestra los ejemplos. Déjenme ver por aquí abajito si me encuentro con el ejemplo de ese plot. Simple plot. ¿Dónde está? Vamos a ver con simple plot, a ver si está en esta parte. No, ahí no es. ¿Dónde está esa configuración? Déjeme ver y ya le digo. Voy a ir otra vez a ejemplos y déjeme ver si dentro de los ejemplos que están aquí me aparece esa configuración y más bien vamos a usar ese código. Déjeme ver por acá. Bueno, de pronto esta. De pronto esta. Tenemos esta imagen, la de frecuencia. Acercarme. X1 es bien, se llama X1 y ¿dónde está? Listo, aquí tenemos más código, entonces aquí está, a ver, pero no, este no está acá, no corresponde. Voy a utilizar uno de estos. Permítame un segundo y ya le respondo con una línea de código, ¿listo? Ya le respondo con una línea de código. Bueno, este me salió más enredado que quién sabe qué. A ver. Tranquilo, profe. Vale, gracias. Ahí es cacharrearle, lo que es que cacharrearle al sistema. Casi siempre sí es así, es correcto. Tailajount, creo que es esta. Creo que esta es la función. Tailajount. Random pin cd limited. Mire, grid true. Grid true. Bueno, si es para la grilla, puede ser la función grid solita, apuntando hacia ese objeto. También creo que hay una forma de mirar las etiquetas o los layut de cada una de estas funciones. Vamos con esta de grid
Voy a colocar aquí, voy a irme a objetos de figuras. ¿Listo? Y hagamos algo con nuestro Access 2. Voy a apuntar a Access 2.